entre ellos tienen que tener un promedio de 4, ¿sí? Y con eso, digamos, ya están en condiciones de rendir. Lo que nosotros vemos en el trabajo práctico muchas veces es una clase que está muy relacionada con lo que es la teoría. Entonces, para poder entender, ustedes tienen que tener el conocimiento teórico. Ahora, por ejemplo, vamos a tener una clase que es más práctica, pero después, más adelante, vamos a hacer filmaciones de lo que son las clases. Pero para poder entender el fundamento de esas reacciones químicas que hacemos, ustedes tienen que tener el conocimiento teórico, para que les sirva también, ¿no? Para que ustedes entiendan que eso es un aprendizaje significativo. Bien, bueno, somos poquitos. Yo ahora no les voy a tomar asistencia, pero en lo posible, en las clases les voy a tomar asistencia para que además también poder conocernos, porque si no es como que estamos trabajando encima en este tema de la virtualidad, que se hace todavía más impersonal. Si no tomamos asistencia, como que estamos trabajando con nombres nada más, y no es la idea, Profe, ¿sí? profe, yo soy de la comisión 44. ¿Tenemos clase ahora o solamente a las 18? Cada uno tiene su comisión. A mí no me pasaron la lista todavía. ¿A qué horario le dijeron? Profe, es que No sé por qué tiene 2 horarios. Tiene... Ajá. ¿Dos horarios tenían? No, profe, lo que pasa es que en el site aparece solo el horario del teórico, pero no aparece del práctico. Ajá. Y no aparece y cuando tú te inscribes en las inscripciones aparece que el teórico, el práctico sería ahora, solo que no nos aparece el número de comisión. ¿Y qué? ¿Y entraron? ¿Ustedes eligieron un horario y entraron nada más? Porque supuestamente el horario es ahora. Y sí, pero ¿están todos los alumnos ahora? ¿Están todos los alumnos de bioquímica o cómo entraron? ¿Eligieron un horario al azar? Profe, le explico mejor. Para mí está que la 14, el práctico de bioquímica, pero... Y el teórico creo que es de las 18 hasta las 20. Por eso ingresé, pero no sé si está bien, si es este horario. Bueno, cada comisión tiene su horario, así es. ¿Y ustedes no estaban anotados por comisión en un horario? Sí. Sí. Bueno, ya vamos a ir tratando de organizar eso, ¿sí? Acuérdense que Yo miré ahora y el portal, en el Barceló Virtual, está a las 14 teórico para el grupo A, pero en Missy Redu, yo soy del grupo F, comisión 44, y me figura que a las 14 tengo bioquímica práctica, o sea, este link no está como clase de práctico para nuestra comisión, está para el grupo A, y nosotros somos del F, así que no sé. Por eso ingresamos por las dudas, porque teníamos, supuestamente, por supuesto, a las 14 bioquímica práctica, y esta es una clase práctica, por eso ingresamos. Está bien, bueno, igual voy a averiguar la inquietud que ustedes me dieron. Posiblemente recién se estén tratando de organizar. Acuérdense que
tampoco es fácil. No estoy tratando de justificar a nadie, pero hoy es el primer día, ¿sí? Que estamos probando este nuevo sistema donde todo se hace por Zoom, porque antes nosotros organizábamos los trabajos prácticos en una clase asincrónica y ahora todo es sincrónico, ¿sí? Así que seguramente el tema de organizar los links no debe ser tarea fácil. Igual ustedes despreocúpense que vamos a tener en cuenta esto. Si algún alumno no le llegó el link y no estuvo presente, igualmente va a poder rendir el examen y después no por esto va a quedar afuera de la era. ¿Estamos? Seguro de esta primera semana va a ser una semana un poco de prueba y error, y después ya nos vamos a acomodar como nos acomodamos bastante bien el año pasado. Lo que pasa es que siempre tratamos de mejorar un poco, y ahora por eso se implementan que todas las clases sean por Zoom, en la mayoría por lo menos sea por Zoom en vivo, ¿sí? Para tener más interacción con los alumnos. ¿Está? Igual ahora consulto y veo, cualquier cosa les escribimos en la plataforma, ¿saben? Bien, entonces les estaba diciendo, respecto a las condiciones de aprobación, ustedes van a tener en esta primera era 2 parcialitos. El primer parcialito va a ser cuando todos sus compañeros terminen de dar el primer trabajo práctico, que ustedes están por ver ahora, y el segundo va a ser cuando terminen el segundo. Y van a tener que tener un promedio de 4. ¿Está? Bien. Así que si no hay ninguna otra duda, podemos empezar. Ustedes tienen este cuestionario que les dejamos en la plataforma. ¿Lo tienen? La idea es que nosotros tratemos de ir juntos, en lo posible, resolviendo el cuestionario. O sea, en esta situación es un poco difícil, igual cualquier duda me hablan y paramos, ¿sí? Pero acuérdense que tenemos el cuestionario para poder ir guiándonos, a pesar de que yo no suelo hacer exactamente una pregunta abajo de la otra, sino que lo vamos charlando, y a medida que van surgiendo las respuestas, ustedes se van a dar cuenta que podemos contestar las preguntas que tienen ahí, ¿sí? Siempre le vamos a dejar el TP antes en la plataforma. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Entonces, hoy lo que nos toca hablar es respecto a las variables bioquímicas. Las variables bioquímicas son un conjunto de valores que ustedes lo van a manejar durante todo el año, ¿sí? Cuando tengan que resolver casos clínicos, van a trabajar con las variables bioquímicas, van a tener que poder comparar un resultado de un paciente con los valores de referencia, y es por eso que iniciamos justamente con esta clase, que por ahí le resulta un montón de números, pero en realidad después lo ideal es que ustedes vuelvan a ver a medida que van avanzando en la materia. Entonces lo primero que nos toca es definir, a ver, ahí está. Bien, tenemos entonces que definir qué son las variables bioquímicas. Decimos que las variables bioquímicas son un conjunto de valores biológicos que se obtienen a partir de fluidos, ¿sí? Entonces, tenemos que poder definir de qué fluidos obtenemos esos valores biológicos. Y es ahí que vamos a definir cuáles son, ¿sí? Los más frecuentes fluidos biológicos que son estudiados, ustedes saben que son la sangre, ¿sí? Y la orina. ¿Por qué? Porque la sangre y la orina me dan una idea respecto a cómo se encuentra ese paciente, aunque no esté enfermo. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una rutina, ¿sí? Yo obtengo una muestra de sangre, una muestra de orina, o el fluido sangre o el fluido orina, lo obtengo de manera fácil y me va a dar una idea bastante general de cómo se encuentra mi paciente. Pero existen otros fluidos biológicos que podemos analizar. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, el semen, por ejemplo, la saliva, ¿sí? Líquido pleural, líquido amniótico, entre otros. Estos otros fluidos biológicos, no menos importantes, pero sí
se van a solicitar cuando el médico tiene una idea ya, o sea, tiene un diagnóstico presuntivo respecto a ese paciente y entonces quiere visualizar, digamos, algo puntual. O sea, no se hace de rutina un líquido cefalorraquídeo, no se hace de rutina una muestra de líquido amniótico, por ejemplo, porque son difíciles de obtener. ¿Se entiende? Es difícil la obtención de líquido cefalorraquídeo, tiene que ser un personal entrenado el que lo obtenga. Entonces, solamente cuando el médico tiene una sospecha, por ejemplo, meningitis, entonces va a solicitar esa muestra porque es más cruenta además. Lo mismo en el caso de la saliva, ¿sí? El semen, hay diagnósticos ya presuntivos en esos casos para la obtención de esas muestras. ¿Por qué hablamos de valores de referencia? ¿Sí? Nosotros decíamos entonces que las variables bioquímicas se agrupan en valores de referencia. ¿Por qué nosotros decimos de referencia? Porque en realidad estos valores se obtienen de individuos sanos o aparentemente sanos. Hablamos de un rango, es decir, yo no hablo de un único valor, sino que hablo de valores que están comprendidos entre un mínimo y un máximo. Y todos esos valores que están entre ese valor mínimo y ese valor máximo son valores que están dentro del rango normal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo para que se entienda. Ustedes tenían allí una fichita que se les subió donde están los intervalos de referencia. Tomemos un ejemplo, para la glucosa. El intervalo de referencia que se toma como normal está entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Entonces, entre esos valores se dice que es normal, pero a veces los valores caen fuera del intervalo de referencia y no dejan de ser normales. Sobre eso ya vamos a hablar ahora dentro de un ratito. Bien, ya dijimos entonces, se lo obtienen de fluidos biológicos, y para poder obtenerlos estudiamos a una población, ¿sí? A una población que es aparentemente sana. ¿Y por qué hablamos de población? Es importante que podamos definir qué es una población. Una población es un conjunto de individuos que viven en un área geográfica determinada, que comparten las mismas costumbres, los mismos hábitos, ¿sí? Que más o menos se alimentan de la misma manera. De esa manera yo puedo estudiar a la población y puedo comparar a un individuo que no haya formado parte de esa población, ¿sí? O de esa muestra, extrapolar los valores y traducirlos a él. ¿Se entiende? ¿Por qué digo esto? A ver, les hago una primera pregunta, vamos a ver cómo funciona la interacción. ¿Por qué hablamos de población y por qué yo les digo que tengo que estudiar solamente una parte de esa población? ¿Puedo estudiar a toda la población de una determinada región? ¿Yo podría estudiar a toda la población? ¿Qué les parece? Bien. ¿Vos sos de Río Grande do Sul? Quizá por estudios estándares, como por ejemplo para saber más o menos la altura de una cierta población, para comparar la población de Brasil con de otro lado, no sé. Ahí se estudia ¿Vos decís que pero a todos? Pero no cada uno, no individualmente. Claro, exacto, es imposible. Ustedes, por ejemplo, que son de Brasil, que supongo que son de Río Grande do Sul, ¿sí? La población es muy grande, por más que yo quisiera tomar solo esa zona geográfica, es imposible, ¿sí? Estudiar a todos los individuos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se estudia a una muestra poblacional. Muestra desde el punto de vista poblacional son solamente algunos individuos de esa población, ¿sí? Que se los toma de manera aleatoria, es decir, al azar. Se estudia de la población sana algunos, ¿sí? Yo los separo y ¿qué analizo en esos individuos? Algún metabolito que me interese.
ya que estábamos con el ejemplo de la glucemia, sí, que es la glucosa en orina, en sangre, por ejemplo, estudio la glucosa en sangre de esos individuos que elegí al azar. Y con esos individuos establezco un intervalo de referencia en determinadas condiciones. En el caso de la glucemia se hace en ayuno de 8 horas, ¿sí? Recuerden que si después yo tomo otro paciente y quiero comparar con el intervalo de referencia, tengo que comparar en las mismas condiciones que yo estudié a la población, porque si no, no son comparables. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo que hasta ahora vamos bien? Bien. Bueno, lo que yo les decía hoy, ¿qué es una población? Tenemos que saber identificar. Es un conjunto de individuos que viven en un área geográfica determinada bajo las mismas condiciones. ¿Y qué es una muestra? Acá en el gráfico se puede ver bien. La muestra es una parte de esa población, porque yo no puedo estudiar a todos. Y los valores que yo estudie de los individuos de esta muestra deben poder extrapolarse al resto de la población. De manera que si yo estudio después, a posteriori, a uno de los otros individuos de la población, tengo que poder comparar ese valor con el intervalo de referencia que se obtuvo de la muestra. ¿Sí? Por eso decimos que la muestra debe ser representativa. ¿Cómo se obtienen los valores de referencia? Dijimos que esos valores de referencia se obtienen de los fluidos biológicos. Los nombramos hoy y ahora vamos a describir ligeramente los dos más importantes. Acá tenemos la sangre, ¿sí? La sangre está constituida principalmente por plasma, que es la parte líquida, en el cual se encuentra, está formando parte aproximadamente del 55% de la sangre. Y además, en ese plasma, nosotros tenemos electrolitos, metabolitos, vitaminas, hormonas disueltos en él. ¿Sí? Cuando la sangre se llama sangre entera, significa que yo la veo así como lo veo en la figura. En ese caso está bien homogeneizada. En ese caso, la parte celular está disuelta, ¿sí?, en todo el plasma. Pero yo lo que puedo hacer es centrifugar. Y al centrifugar me va a quedar el plasma en el sobrenadante y me va a quedar la parte celular en el precipitado, es decir, en la parte inferior. ¿Qué constituye la parte celular? Glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Otra de las preguntas que tienen ahí dice, ¿cuál es la principal diferencia entre el suero y el plasma? Fíjense, para entender la diferencia, ¿alguno de ustedes se sacó sangre alguna vez? Seguramente. ¿Sí o no? ¿No? Sí, profe. ¿Se sacaron sangre alguna vez? Entonces, cuando le sacan sangre, vieron que el bioquímico o el extraccionista coloca la muestra de sangre en un tubo, ¿sí? Y luego, esa muestra de sangre se va a centrifugar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo coloco la muestra de sangre en el tubo, lo que puede ser es que coloque previamente acá un anticoagulante. Ese anticoagulante puede ser citrato, EDTA, fluoruro, depende de qué determinaciones yo deseo medir, heparina, que es la más común. Entonces, si coloco un anticoagulante, luego centrifugo, ¿y qué es lo que ocurre? Voy a tener la parte globular en la parte inferior, en el sedimento voy a tener la parte globular, y en la parte superior va a estar el plasma. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Pero ¿qué yo les dije? Que acá coloqué una gotita de anticoagulante. Al colocar una gota de anticoagulante,
lo que va a quedar soluble son las proteínas de la coagulación. ¿Sí? La otra forma de obtener sangre sería que una vez que se extrae la muestra, se coloca en un tubo que no tiene anticoagulantes, luego se lo centrifuga y lo que voy a obtener en la parte superior se llama suero. En la parte inferior tengo todas las células, con la diferencia de que las proteínas de la coagulación, como no quedan solubles, ¿sí? Porque yo no coloqué ningún tipo de anticoagulante, entonces se van al fondo y forman como si fuera una red que atrapa a la parte celular, que atrapa a glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y no me sirve para nada en definitiva. ¿Sí? Eso que queda en la parte inferior es como un coágulo. ¿Alguna vez se habrán cortado feo y le queda como un coágulo? ¿Vieron un coágulo alguna vez? Aunque sea en una película, un coágulo es algo duro, no me sirve para hacer determinaciones. Bueno, eso cuando yo extraigo la muestra como suero, queda en la parte inferior y el suero queda en la parte superior. En la parte superior sí es algo líquido. ¿Está? Vamos a ver otra. Vamos a ver acá entonces. El plasma entonces se obtiene utilizando anticoagulantes. Posee todos los elementos de la coagulación, o sea, las proteínas de la coagulación, yo las puedo estudiar en plasma, o sea, puedo hacer un estudio de la vía intrínseca y de la vía extrínseca de la coagulación. ¿Por qué? Porque están solubles en el plasma. ¿Sí? Ese estudio se llama coagulograma. ¿Sí? Y por otro lado, si a esta muestra yo no la hubiese centrifugado y le coloqué el anticoagulante, o sea, me quedo en este paso, yo puedo hacer un estudio de la parte globular. ¿Me siguen, chicos? ¿Me siguen? O sea, si yo no centrifugo, ¿está? Queda así, esto se llama sangre entera. Y puedo estudiar la parte globular. ¿Saben por qué puedo estudiar así? Porque si ustedes miraron la guía que le dejamos, lo que nosotros estudiamos en la parte globular en realidad es una concentración, es una relación, ¿sí? Vemos número de células por litro o por mililitro. Así ven el recuento. Tomo, por ejemplo, el recuento de glóbulos rojos. Tenemos 4,5 a 5,6 por 10 a las 12 por litro. Pero eso solamente yo puedo hacer porque estoy estudiando esto que está homogeneizado. ¿Entienden? ¿Sí? Bien, sigamos. En el caso del suero, el suero se obtiene sin anticoagulantes. En él podemos estudiar glucemia, uremia, ácido úrico, colesterol, ¿sí? Entre otros. Podemos estudiar vitaminas, hormonas, drogas que pueden quedar en el suero, ¿sí? Lo que no se puede estudiar es la cascada de la coagulación. ¿Por qué no puedo estudiar la cascada de coagulación? Porque cuando yo obtengo suero, lo obtengo sin anticoagulante. Entonces, ¿qué dijimos? ¿A dónde se van todas las proteínas de la coagulación? A ver si alguien entendió. ¿A dónde se van las proteínas de la coagulación? Cuando yo obtengo el suero, no le pongo anticoagulante, ¿a dónde se fueron? Se van a la parte globular, se van junto con las células, ¿sí? Las atrapan, ¿sí? Las atrapan y forman un coágulo. Pero un coágulo que no me permite hacer ningún estudio, es algo duro, ¿sí? Y entonces yo no puedo estudiar. Solamente voy a poder estudiar lo que queda arriba. ¿Me entienden? A ver, vamos con otra imagen. ¿Ven esta?
¿Sí? Bien. Entonces, vuelvo un poquitito. Le saqué sangre al paciente y centrifugué, ¿sí? Si yo antes de la centrifugación le pongo un anticoagulante, la parte superior se llama plasma, ¿sí? El plasma me sirve para poder estudiar todo, o sea, glucemia, ácido úrico, colesterol, HDL, todas las enzimas, todas las vitaminas, ¿sí? Y además también puedo estudiar la cascada de la coagulación, porque el fibrinógeno, la fibrina van a estar solubles. ¿Se entiende? Eso pasa con el plasma. Por otro lado, si yo obtengo la muestra con anticoagulante, pero en lugar de centrifugar, ¿sí?, la homogenizo bien, a eso se llama sangre entera. Y la sangre entera me sirve para estudiar glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, índices hematimétricos, que por otro lado los índices hematimétricos son sumamente importantes cuando queremos, por ejemplo, encuadrar un tipo de anemia, queremos saber a qué se debe que el paciente está anémico, ¿sí? Entonces vamos a analizar los índices hematimétricos porque las anemias pueden ser por déficit de hierro, o pueden ser por déficit de vitamina B12, o pueden tener otro origen, ¿sí? O por hemólisis, ¿está? Bien, ¿qué más puedo estudiar en la sangre entera? Puedo estudiar el hematocrito, que también es una relación. Puedo estudiar el recuento de glóbulos blancos, bueno, ya les dije el recuento de plaquetas, la hemoglobina. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O voy muy rápido? Ustedes me dicen si voy muy rápido, ¿eh? Porque aparte no veo sus caritas, porque yo cuando estoy en el presencial suelo ver la cara, ya más o menos me voy guiando si voy rápido, si voy muy lento, pero acá no los veo, así que algunos sí, pero otros no. Profe, ¿cuál es la diferencia entonces de cada uno? Bien, entonces, específicamente, desde el punto de vista de los análisis que podemos hacer, en el plasma se puede estudiar la coagulación. Ese estudio se llama coagulograma. En el suero, no. Esa es una diferencia. El plasma se obtiene con anticoagulante. El suero, no. Sí. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien. Ahora, ¿cuál es la similitud? Que tanto en el suero como en el plasma yo puedo estudiar los metabolitos, que les decía hoy, ¿sí? Glucosa, ácido úrico, urea, las enzimas, las vitaminas, las hormonas, todo lo puedo estudiar en los dos. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, la otra muestra, el otro fluido biológico, vamos a decir así, el otro fluido biológico de mayor importancia, que es muy estudiado porque se puede obtener fácilmente, el mismo paciente la mayoría de las veces, a veces no, pero la mayoría de las veces lo va a obtener el mismo paciente, porque me da una idea de todos los metabolitos del organismo, cómo se están eliminando, de qué manera, ¿sí? Es la muestra de orina. Tenemos diferentes maneras de obtener la orina. Una de ellas es la orina completa, ¿sí? Seguramente es la más frecuente. Y cuando el médico solicita una orina completa, hay determinadas aspectos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Por otro lado, tenemos la orina de 24 horas. Y por otro lado, la de urocultivo. Yo les nombré estas tres porque son las más frecuentes. Obviamente que la orina completa es la más frecuente de todas. Vamos a hablar un poquito de cómo se las recolecta y qué determinaciones se puede hacer en cada una de ellas.
sin profundizar demasiado, porque más adelante ustedes van a tener un TP que es solamente orina. Bien, entonces, la orina completa, ¿en qué consiste? En que tengamos que hacer, a partir de una primera orina de la mañana, en lo posible. ¿Por qué hablamos de una primera orina de la mañana? Porque esa orina es la más concentrada, ¿sí? Entonces nosotros podemos analizar de mejor manera los metabolitos. Esta es una técnica cualitativa o semi-cuantitativa, ahora ya vamos a ver por qué. Y si es una muestra de urgencia, porque a veces se necesita con rapidez, podemos solicitar una orina con 3 horas de retención. En el caso de los niños que no pueden retener esfínteres, entonces le recibimos la orina independientemente de la retención que haya tenido, pero siempre teniendo en cuenta eso, de que se trata de un niño que no tiene retención de esfínteres, y vamos a saber que va a estar diluida por eso, ¿sí? Bien, entonces, cuando el médico solicita una orina completa, yo voy a hacer, primero, determinar las características físicas, macroscópicas. ¿Cuáles son las macroscópicas? Aquellas que yo puedo visualizar. Entonces, ¿qué visualizo de la orina del paciente? Veo el color, veo el aspecto, ¿sí? El color normal es un color amarillo ámbar, que le decimos amarillo ámbar, es decir, un amarillo oro, también recibe ese nombre. Y después los colores se pueden apartar de la normalidad. Pueden ser colores más rojizos, cuando hay sangre, pero siempre también tenemos que tener en cuenta que ese color rojizo puede no deberse a la presencia de sangre, sino que a la presencia de algún colorante que aparece en la orina. ¿Sí? Que aparece en la orina, pero ¿por qué aparece? Porque están los alimentos. Vieron que la remolacha, beterraga para los brasileños, si no estoy confundida, tiñe la orina de color rojo. Entonces esos aspectos hay que tener en cuenta, ¿sí? Otros colores, hablamos a veces de orinas colúricas, que son las orinas color Coca-Cola, cuando existe bilirrubina presente. Bueno, hay otras patologías que tiñen las orinas de otros colores. O la presencia de algunos medicamentos como los antibióticos que también colorean la orina y dan un olor también característico. Todo eso respecto a la orina, al color, digamos, a las características macroscópicas. El aspecto también es una característica macroscópica. Cuando yo hablo de aspecto, me refiero a que puede ser una orina que esté bien turbia o que esté clara, transparente. ¿Me explico? Aunque tenga color, la orina puede ser transparente. ¿Cómo yo me doy cuenta si la orina es transparente? Si coloco un papel por detrás, voy a poder leer lo que dice. ¿Sí? Si es turbia, no. ¿Está? ¿Y a qué se debe esa turbidez? La turbidez generalmente se debe a la presencia de muchas células o cristales o moco, ¿sí? Entonces va a haber una gran cantidad de precipitado. El macroscópico me va a orientar a lo que yo voy a ver en un análisis microscópico. Bien. Otra característica física, pero que no es macroscópica, porque yo no la puedo ver a simple vista, pero es una característica física, es el pH y la densidad. Tanto el pH como la densidad y otras características químicas como la glucosuria, recuerden que todo lo que termina en uria es lo que está en orina, ¿sí? La glucosuria, la proteinuria, la cetonuria, hablando de proteínas en orina, de cuerpos cetónicos en orina, la hemoglobinuria, es decir, la presencia de sangre o hemoglobina en orina, todo eso se va a poder determinar con una tira reactiva. Una tira reactiva es esta que teníamos acá, donde en cada uno de esos sectores que ustedes ven acá, como cuadraditos, son almohadillas que tienen sustancias químicas que van a cambiar de color ante la presencia de un determinado metabolito.
Y yo les digo que esa tira reactiva en realidad me da una idea semi-cuantitativa de la presencia del metabolito, porque en realidad el color es gradual. Si el color es más intenso, yo voy a decir que, por ejemplo, tiene glucosuria con 4 cruces, o con 3 cruces, o con 2 cruces. ¿Se entiende? Por eso hablamos de una técnica semi-cuantitativa. Se colocan cruces. Yo no hablo de un valor puntual. Bien, también en la orina completa se va a determinar lo que yo veo al microscopio, es decir, que una vez que observé la orina del paciente de manera macroscópica, que le coloqué una tira reactiva, luego voy a observar lo que se ve en el sedimento. Y en el sedimento nosotros podemos ver células, ¿sí? Podemos ver glóbulos rojos, glóbulos blancos, podríamos ver cristales, ¿está? Todo eso en una orina completa. Es decir, resumiendo, el médico me pide orina completa, el paciente viene con su primera orina en la mañana, que por otro lado no necesariamente tiene que estar en ayunas, ¿sí? Eso que quede claro. Lo que pasa es que siempre nos piden una orina completa con un análisis de sangre, que el de sangre sí necesita ayuno, por eso es que el paciente viene con la orina completa en ayuno. ¿Entienden? Bueno, en esa muestra de orina que trae el paciente, nosotros hacemos una visualización macroscópica, luego colocamos la tira, vemos a ver qué viraje de color existe en cada una de las almohadillas de la tira, y luego miramos al microscopio. Y todo eso se le informa al médico, con solo solicitar una orina completa. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bien, continúo entonces. Les dije que además de la orina completa, ¿sí? Yo puedo también solicitar una orina de 24 horas. La orina de 24 horas no se hace de rutina. Se hace cuando el médico sospecha alguna patología puntual. ¿Por qué no se hace de rutina? Porque es una muestra muy engorrosa de obtener. ¿Sí? Yo le tengo que decir al paciente, presten atención, que elimine la primera orina de la mañana y que junte toda la orina, a partir de la segunda orina, toda la orina hasta la primera del día siguiente. ¿Sí? Toda esa orina se junta en botellas. Recuerden que en promedio deberíamos orinar entre 1 litro, 1,5 litros, ¿sí? Pero a veces alguna bibliografía también habla de más de 1,5 litros, como normal 2 litros, ¿está? ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que si nosotros consumimos más agua vamos a orinar más, pero si estamos orinando menos de esa cantidad por día, significa que nuestros riñones no están funcionando correctamente. Entonces, una de las determinaciones que sí o sí hacemos en una orina de 24 horas es el volumen. ¿Está? El volumen. Y después, sí, las demás determinaciones dependen de lo que el médico esté buscando. Si estamos evaluando la funcionalidad renal frente a una insuficiencia renal, a un paciente con insuficiencia renal, yo podría solicitar una proteinuria de 24 horas, una microalbuminuria, ¿sí? O podría solicitar una creatininuria, ¿sí? La creatinina, sobre todo, es muy utilizada porque es un parámetro